Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 32 al 45. Vamos a llevar la lectura conforme vayamos avanzando en el sermón. Y quiero iniciar comentándoles acerca de lo que creo que es una de las ideas más difundidas en los últimos tiempos. Y es una especie de aversión al sufrimiento. Es decir, que si nosotros tenemos la filosofía hoy de que si tenemos un dolor, siempre hay una aspirina a la mano. Si tenemos un problema matrimonial, siempre existe el divorcio. Si hay un hermano con un carácter difícil, siempre existe la forma de dejarnos de hablar. Si hay alguien en necesidad, siempre existe alguien más que podría hacerlo mejor que yo. Si hay un hijo travieso, siempre hay una distracción, un teléfono, un juguete para calmarlo. Si hay una pelea entre amigos, siempre existe un botón para bloquear en redes sociales. Si hay un momento incómodo entre dos personas, siempre uno de los dos puede sacar el teléfono e ignorar al otro. Tampoco tenemos nosotros la misma tolerancia al sufrimiento. Y creo que es una especie de síndrome escapista, en el cual nosotros intentamos evitar todo tipo de incomodidad y de malestar. Pero el cristianismo tiene una filosofía diferente, una forma de pensar diferente. Déjenme mencionarles a lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 7, dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, para mi estima, las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Versículo 10, para conocerle y el poder de resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esa es de las aspiraciones de Pablo, conocerle a él en sus sufrimientos. Santiago 1 dice, versículo 2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el cristianismo no es una especie de masoquismo, ¿verdad? No es como un deseo simplemente de sufrir, ni tampoco es como el estoicismo, aquella idea griega que existen métodos para soportar el dolor. El cristianismo es la religión donde el sufrimiento es parte de la vida. No necesitamos someterlo ni taparlo con un dedo, y que toma fuerzas de Dios para poder superarlo. Es decir, nosotros no atesoramos el sufrimiento, pero tampoco lo intentamos evadir. Esta es la tercera vez que Jesús anuncia su muerte de esa misma forma. Ahora sí, acompáñenme, Marcos capítulo 10, versículo 32. Dice, iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, lo azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Alguien dijo alguna vez del Evangelio de Marcos que el Evangelio de Marcos es la historia de la última semana de Jesucristo con una larga introducción. Hasta el capítulo 7, esa es la introducción, y a partir de ahora nos encontramos en la última semana de nuestro Señor Jesucristo. El día que se está esperando acá es el día de la Pascua. Ellos ya están en Jerusalén, de acuerdo a las tradiciones judías, ellos tenían que llegar a Jerusalén con tiempo, porque era el día de la expiación del pueblo de Dios, el día en que todos los israelitas debían estar, porque el sumo sacerdote tomaría un animal, lo mataría en el altar y esparcería la sangre sobre ellos para ser limpios. Ese día también, en esos días también tomaría un animal y lo iba a sacar del campamento, lo iba a sacar de la ciudad, para demostrarles cómo Dios quita el pecado del medio de su pueblo. Esta era una de las fiestas más grandes, y por si acaso también vamos a meditar en otra fiesta en la tarde, en la fiesta de tabernáculos. Pero esta era la fiesta más grande, no era la de tabernáculos. Esta es la fiesta más grande de la época y la ocasión por la cual todos los israelitas debían por lo menos asistir a Jerusalén. En todas las demás fiestas, digamos que había un poco más de discreción,
pero esta por tradición era la fiesta de Israel. El ministerio de Jesús en esta semana siempre es en movimiento, es decir, Él no está en Jerusalén estático, sentado, sino que va a Jerusalén y después a las aldeas cercanas, a los pueblos cercanos, y regresa y se va a dormir y está en movimiento en las ciudades de alrededor. Dice el versículo 32 que los discípulos estaban detrás de Él, pero estaban con miedo, pero al mismo tiempo también estaban asombrados. Y es que las declaraciones de Jesús sobre los requisitos de quienes pueden entrar en el reino de los cielos eran impresionantes. Hasta el momento, desde el capítulo 8, Jesús ha puesto estándares altísimos para entrar en el reino de Dios. Dice que debían ser como niños, humildes como niños. También había dicho que debían abandonar todo lo que tenían para seguirlo a Él. Eso es lo que literalmente vimos en la vez pasada con el siervo, pero con el hombre joven. Él le dice, tú deja todos tus bienes y sígueme. Y anteriormente le dice, deja a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ahora Él les dice que su camino solamente, que ahora Él, su camino no es solamente uno de enseñanza. Es decir, que Jesús es más que un maestro como lo eran los maestros nómadas de los filósofos, por ejemplo Sócrates o Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope se dice que había descubierto que la verdadera felicidad es quitarse todos los bienes materiales, y él vivía en la calle, ¿no? Y se cuenta de Alejandro Magno, que había escuchado de su sabiduría. Alejandro el Grande, que era el gran conquistador de Europa en ese tiempo, llega a consultarle acerca de su sabiduría, que quería ser alguno de sus discípulos y qué consejo le daba. Entonces Diógenes lo ve desde el suelo y le dice, quítate que me estás tapando el sol. Jesús era más que un maestro nómada. O sea, Jesús estaba poniendo ahora estándares diferentes a los cuales los maestros de hasta ese entonces habían puesto, porque Él había dicho que Él moriría. Y anteriormente también se conocía que Jesús era el Dios encarnado, que se humillaría hasta la muerte para la salvación de los suyos. No es un mero maestro. Y ahora provee más detalles específicos de su muerte. Hasta el momento, si recuerdan yo creo que la Biblia dice tiene títulos, y este es el tercer título similar. Dice, Jesús anuncia otra vez su muerte. La tercera vez que Jesús anuncia su muerte. Él ya lo ha dicho en el capítulo 8 y lo ha dicho en el capítulo 9 y lo repite una vez más. Y ahora no solamente menciona el hecho de que va a morir y va a resucitar, sino que Él dice ahora que será desechado por los ancianos y tomado por los hombres para su muerte. Él no solo sería desechado, sino que ahora dice que será tomado por ellos, y ellos lo condenarán a morir y lo entregarán a los gentiles. Esa es nueva información que ha dado en esta ocasión Jesús. Cada vez anuncia más cómo será su muerte. En términos jurídicos, los principales asesinos de su muerte serían los ancianos y los gentiles. Pero en términos técnicos, los principales de Israel, los ancianos, los escribas, los fariseos, van a ser los asesinos intelectuales. Es decir, ellos van a planear y orquestar todo para que los asesinos materiales sean quienes lo ejecuten, es decir, los gentiles. Jesús les está diciendo que utilizarán el nombre de la justicia para condenar. No lo van a encontrar en la calle, le van a robar algo y lo van a matar. Él está diciendo van a utilizar la justicia para matarlo. La única forma en que esto es necesario es porque sería entregado a los romanos. Entonces, cuando les dice Jesús que será entregado a los gentiles, no está hablando de los griegos, ni de los tiros, ni de los sidonios, está hablando de los romanos, porque está diciendo, si lo van a condenar a muerte y lo van a entregar a los gentiles. Ese es el claro procedimiento de una condena en tiempos de Roma, porque Roma era el grado superior sobre los judíos. Entonces, en otras palabras, lo que les está diciendo es, nuestros líderes me van a matar y después los romanos me van a ejecutar la sentencia. Debían ser los romanos. Tal vez llegó a sus mentes la primera vez que Jesús dijo que tenía que morir, capítulo 8. Pedro le dice,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después les dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, que padezca y que muera. Viene Pedro, lo toma aparte y le dice, y lo regaña, y le dice, ¿cómo va a ser eso? Jesús le responde, apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mira en las cosas de Dios. Y Jesús los ve y les dice, quien me quiera seguir, que tome su cruz y que me siga. Y puede ser que hasta ahora pareciera una alegoría, una forma, tome su cruz. Pero si Jesús les está diciendo que los gentiles lo van a matar, les está diciendo son los romanos y los romanos me van a crucificar. Entonces, sí serían los romanos, porque solo ellos crucificaban. Nadie tenía permiso de crucificar. Y crucificaban en la Pascua judía. Era tradición, como lo veremos más adelante. Poncio Pilato dice, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Danos a Barrabás. Era tradición de acuerdo a los evangelistas. Y crucificaban en estas fiestas. Jesús les está diciendo que los romanos lo van a crucificar en esa ocasión. Están ahí para eso, no había opción. Lo iban a crucificar en Jerusalén. Y también, si se recuerdan, en el culto de la tarde dijimos que no los crucificaban en mero Jerusalén, sino en el monte Moriah, donde estaba la ladera del templo. Jesús los ve y les dice, quien me quiera seguir, tome su cruz y siga. Entonces ahora las piezas empiezan a encajar y seguramente en sus mentes está, bueno, lo van a matar en un juicio y lo van a matar crucificado. Y quien quiera seguirlo a él, seguramente le va a tocar el mismo destino. Creo que no había que ser muy inteligente para llegar a esas conclusiones, ¿verdad? No habíamos que leer en todos los evangelios, pero gracias a Dios los tenemos. Quien me quiera seguir, dice él, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él llevará una cruz, pero también les está diciendo que ustedes también van a llevar una cruz. Quien me quiera seguir también la debe llevar. Si ellos eran entendidos, debían saber que lo que les está diciendo es, yo me voy a morir y ustedes vienen detrás de mí. Versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagan lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Otra de las cosas que les había dicho Jesús era que quien quisiera seguirlo debía abandonar todo, debía dejarlo todo. Eso es lo que le dice al joven rico, ¿quieres venir detrás de mí? ¿Quieres ser mi discípulo? Vende todas tus cosas, dalas a los pobres y ven en pos de mí. Y Pedro le dice, nosotros lo hemos dejado todo. Entonces ya habían cumplido ese requisito. Entonces hasta ahora Jesús les ha dado una serie de requisitos que los discípulos le han dicho, Señor, nosotros ya hemos cumplido eso. Y les dice que tiene que morir. Y en el versículo 30 les promete que todo lo que habían dejado sería multiplicado por 100. Si recuerdan bien, el versículo 30. Que no solamente habían dejado todo, sino que ahora recuperarían todo multiplicado por 100. Pedro le dijo hace 2 capítulos, Señor, tú eres el Cristo. Es decir, que sabían que Jesús gobernaría. La declaración eres el Cristo es una declaración de Daniel. Él va a ser el príncipe de Israel. Según este profeta, se le darían todos los reinos. Entonces, otra vez, estaban empezando a armar todas las piezas y tenían razones legítimas para que Jacobo y Juan le pidieran eso a Jesús. Aunque les estaba diciendo que se iba a morir, si él era el Cristo, también iba a reinar. Puede ser entonces que dentro de las muchas cosas que habrían de recibir del príncipe celestial estaría sentarse a la cabecera del reino. ¿Por qué no también entonces ellos sentarse a la par de él? Si él era el príncipe que iba a recibir los reinos, él se iba a sentar en un trono. ¿Y por qué no ellos a la par? Mateo 20:10 es el pasaje paralelo. Ahí dice que quienes preguntan no son ellos, si no mal recuerdo, es la mamá, es decir, María Salomé, la mujer de Zebedeo, que es padre de ellos. Seguramente se trata de una petición en la cual se acercan los tres. Ellos fueron quienes hicieron la pregunta y su madre fue quien hizo la petición, rogó, porque Mateo dice que ella es quien se postra a pedir. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo,
A la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Jesús responde con otra pregunta. Él propone como requisito del reino beber del vaso que él bebe. Lo que les está diciendo que tienen que beber es un requisito para sentarse en el trono, ¿verdad? El vaso que yo bebo es mi requisito para sentarme en el trono. ¿Quieren sentarse conmigo? ¿Pueden beber del vaso que yo beberé? Ellos entienden que beber del vaso significa tomar el sufrimiento que les está anunciando. Ese es el requisito para entrar en el reino de Dios. ¿Pueden beber del vaso del sufrimiento? Ellos responden que sí pueden. Ya les había dicho, ¿verdad? Quien quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Ya habían dicho que sí, muchas personas lo dejaron, pero ellos siguieron adelante. El sufrimiento no es parcial. Lo que les está diciendo aquí es, el sufrimiento es completo. Porque después no solamente les dice el vaso, sino después les menciona un bautismo. No solo el vaso beberán, sino con el bautizo serán bautizados. Es decir, será completo la inmersión de ellos en el sufrimiento. Ellos sufrirán en extremo y completamente por el reino de Dios. Jesús se los dice. En otras palabras, le dicen, de eso sí no se salvan. Del vaso que yo beberé, ustedes van a beber. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, también ustedes serán bautizados. Entonces, aunque no me lo hubieran pedido, igual lo iban a sufrir. Pero en cuanto a la petición de sentarse a su lado, esos lugares ya tenían nombre. No les está diciendo que no son ellos. Él no le dice a ustedes no son otros. Él lo que les dice es, esos ya tienen nombre. Y que no depende de él en ese momento, sino ya ha sido destinado de esa manera. Versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Los otros se enojan. Y yo creo que tal vez hasta nosotros nos enojamos. Pongámonos en la escena. Jacobo y Juan y le dices, van aparte, ¿verdad? Cuando hace cosas malas, lo hace aparte, ¿no? Y lo toman aparte y le dice, Señor, concédenos que yo me siente a tu derecha y mi hermano a tu izquierda o viceversa. Y de plano los discípulos lo vieron tomarlo aparte y escucharon y se enojan. Y puede ser que hasta nosotros nos hayamos enojado con ellos, tal vez por indignación. Jesús les está diciendo que se va a morir. Ellos habrán pensado, Jesús les está diciendo que se va a morir. Y ellos pensando en dónde se sentarán en el reino. ¿Por qué se enojaron con ellos? ¿Será porque no se les ocurrió primero? Si lo piensan bien, no es una mala petición. Recordemos los hechos. En Marcos 8:27, Pedro les dice, tú eres el Cristo. La declaración de Daniel, del profeta Daniel, el Mesías príncipe que heredaría todos los reinos. Jesús posteriormente les dice que quien quiera seguirlo, que tome su cruz y que lo siga. Jesús les dijo que el que quisiera salvar su vida la perderá, y que quien la pierda por causa de él la hallará. Termina diciendo en ese versículo, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? En términos de Jacobo y Juan, ellos habían dado todo. Y estarán pensando en las palabras de Jesús, ¿qué recompensa tendremos nosotros? Ellos traían eso a su mente seguramente, especialmente Jacobo y Juan. En el capítulo 9, versículo 30, cuando Jesús les dice por segunda vez que va a ser muerto, el texto nos dice que cuando Jesús les estaba diciendo esas cosas, los discípulos no habían terminado de entender, pero que en ellos había una inquietud en su corazón y discutían. Cuando llegan al lugar, Jesús les dice que estaban discutiendo. Y ellos estaban preguntando quién iba a ser el mayor de ellos. No sé si recuerdan, capítulo 9, versículo 30 de Marcos. Entonces esas inquietudes ya estaban en su corazón. Eran 12. ¿Quién iba a ser el mayor de ellos? No podían todos ser el primero, ¿no? Uno tenía que estar a la derecha y los otros a la par. No todos podían ser el primero. Uno tenía que ser el primero y otro tenía que ser el 12. Jesús los llama porque sabe que están discutiendo. Y les dice, versículo 35, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Capítulo 9 de Marcos. Esa es la condición. ¿Quién quiere ser el mayor de ustedes?
el menor será el mayor, y el que se crea más será el más bajo. ¿Quiere ser alguien el primero en el reino de Dios? Póngase al servicio de todos. Se cuenta la historia del rey Midas. No sé si han escuchado la historia del rey Midas. Estamos refiriendo muchos a la mitología griega. El rey Midas era rey de Frigia y es el protagonista de los mitos más conocidos de la antigüedad. Fue evocado por muchos escritores y artistas, como el poeta Ovidio, que en su relato Metamorfosis, capítulo 11, habla sobre su historia, que es la historia más famosa por la cual se conoce al rey Midas. Ovidio explica que Midas logró capturar a Sileno, que era una divinidad o una especie de genio, de héroe, que se presentaba con un hombre ya entrado en años y muy dado al vino, es decir, era un hombre borracho, pero poseedor de una profunda sabiduría, y había educado a Dionisio en su juventud. Sileno vivía libre en un maravilloso jardín situado al pie del monte Vernio en Macedonia, donde crecían raras y fragantes rosas de 60 pétalos. El rey Midas, rellenó con vino la fuente donde el viejo demonio solía beber, y así, al caer embriagado, pudo hacerlo su prisionero. A continuación, el rey Midas, llevó a Sileno ante Dionisio, quien, encantado de haber recuperado a su viejo siervo, y en agradecimiento por el buen trato que le dispensaron, decidió otorgar a Midas la facultad de elegir un regalo que él prefiriera, garantizando que su deseo sería satisfecho. El rey Midas le pidió que todo lo que toque con mi cuerpo se convierta en oro. La demanda se realizó y el rey frigio pudo comprobar gozoso la efectividad de la promesa tocante a sus objetos. Él tocaba una mesa y se convertía en oro, tocaba una silla y se convertía en oro, y se empezó a convertir en el hombre más rico. Sucesivamente transformó en oro la rama de una encina, una piedra, un terrón del suelo, varias espigas de cereal, las piezas de una puerta, una fruta, el agua que se deslizaba entre sus manos. Se estaba convirtiendo en el hombre más rico del mundo. Pero cuando se disponía a reponer sus fuerzas, vio como una lámina de oro cubría las manjares que quería comerse. Él no podía comer nada porque cuando tocaba el alimento se convertía en oro. Los líquidos escapaban de su boca como metal fundido. Estupefacto e infeliz, muerto de hambre y abrazado por la sed, el rey pidió perdón al Dios y le rogó que suprimiera aquel regalo dañino. La ambición es tenido por todos como un vicio detestable. No hay peor cosa que un hombre que abandona el orden natural de las cosas para entregarle a la búsqueda de los logros mundanos y las riquezas temporales, como lo hizo el rey Midas. No hay peor cosa que ver un hombre que deja todo por buscar dinero. Todos aquí, en un sentido, somos ambiciosos con algo o varias cosas. En el momento en que Dios puso su imagen en nosotros, como dice Eclesiastés, también puso eternidad en nuestro corazón. Hay una búsqueda de algo que está en nuestro corazón, algo hacia el infinito. Pero en el momento en que el hombre pecó, ese deseo se distorsionó y se corrompió. El hombre ahora tiene ese apetito insaciable ahora por poder, riquezas, política, y lo puede encontrar en el dinero, en el gobierno, en las pandillas, en el crimen organizado. Cualquier lugar que le pueda dar un sentimiento de poder es bueno. A nadie nos gusta que nos miren para abajo. Todos estaríamos dispuestos a dar un poquito más de nosotros por un poco más de dinero, por un poco más de poder o por un poco más de autoridad. Sabemos que podemos honrar a Dios. Todos sabemos aquí que podemos honrar a Dios en la riqueza o en la pobreza. Espero que lo sepamos, ¿no? En la riqueza o en la pobreza. Todos sabemos que podemos honrarlo siendo un empresario o siendo un mendigo.
Todos sabemos que podemos honrarlo trabajando de político o trabajando de recogedor de basura. Pero si Dios nos pusiera a elegir, seguramente diríamos, bueno, si Dios me da a elegir, prefiero honrarlo siendo rico que siendo pobre. Prefiero honrarlo siendo político que siendo un mendigo. Prefiero honrarlo siendo empresario que siendo un mendigo. Si Dios nos diera a elegir cómo pudiéramos honrarlo, creo que elegiríamos las cosas que tienen más que ver con la riqueza y el poder. No necesariamente que nuestro corazón esté entregado a esas cosas, pero todos tenemos ambición, todos tenemos algo de ambición. Y no quiero colocar cargas innecesarias sobre nosotros, es decir, no está mal desear cosas, no está mal en sí misma la ambición, pero las ambiciones mal dirigidas, esas son las que son pecaminosas, porque hay cosas mucho mejores a las cuales debemos aspirar y podemos aspirar. Esas cosas son las cuales estaba hablando Jacobo y Juan. Jacobo y Juan no le interesaban preservar su vida ahí, ellos ya sabían los requisitos. Por eso creo que se molestan los discípulos, no porque no las quisieran, sino porque no se les ocurrió primero. Y en lugar de pedirle lo mismo a Jesús, se enojan. Ese debía ser su deseo y también debe ser nuestro deseo. No solo de Jacobo, no solo de Juan, sino también nuestro. La pregunta es si es nuestro deseo también. Ellos deseaban que uno se sentaría a la derecha y el otro a la izquierda. Ellos querían sentarse con Cristo a regir las naciones y estaban dispuestos a pagar el precio. Eso no es pecado, esa ambición no es pecado. Eso es un deseo correcto. Tal vez nosotros digamos, y si yo les preguntara, si Dios nos preguntara otra vez, ¿desean ustedes sentarse a la par mía? Tal vez digamos, bueno, está bien, pero no sé para qué me voy a sentar a la par, ¿no? ¿Para qué quiero yo sentarme a la par de Cristo? ¿Cuál es la utilidad? ¿Qué obtengo yo? Y eso podría ser una muestra de nuestra falta de ambición por Él. Todos tenemos ambiciones. La pregunta es ¿dónde están puestas? Somos muy hábiles disfrazando nuestras ambiciones, haciéndonos creer que son para la gloria de Dios, cuando en realidad son para nuestra propia comodidad. Si pudiera elegir entre ser rico y ser pobre, prefiero honrarte siendo rico, pero te voy a honrar. A veces somos muy hábiles escondiendo. Pero ¿quién de nosotros aspira a ser alguien importante en el reino de Dios? ¿Quién se levanta cada mañana diciendo hoy quiero estar a la diestra de Dios? Y no porque esté muerto, sino porque quiero llegar a ese lugar. En estos últimos 2 capítulos, Jesús los ha puesto contra las cuerdas. ¿Quiere alguien venir conmigo? Abandone su vida. ¿Quiere alguien venir conmigo? Tome su cruz. ¿Quiere alguien venir conmigo? Deje todo lo que tiene. ¿Quiere alguien venir conmigo? Humíllese como lo hace un niño. ¿Quiere venir alguien conmigo? Tome de la copa del sufrimiento que yo voy a tomar. Versículo 42. Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús pone en contraste la enseñanza, la forma normal en que todos buscamos grandeza, porque ya vimos que todos somos ambiciosos en alguna manera, es una terrenal y otra forma celestial. La gente del mundo busca humillar a otros para sentirse más importantes. Pero en el reino de Dios funciona al revés. El que es grande sirve, y el que es poderoso se sacrifica por los demás. Dice acá que el Hijo del Hombre, ni siquiera el Hijo del Hombre vino con tales ambiciones. Consideren cómo Él vino a dar su vida. No vino a ser servido, ni mucho menos a servirse de los demás, sino que vino por los pecados de cada uno. Era importante, y Él sabía que era importante. Era importante que ellos supieran quiénes lo iban a matar. ¿Quiénes lo iban a matar? Los ancianos,
los sacerdotes, los escribas y los romanos. Toda la élite de Israel y de los gobernantes de Roma en Judea. Matarían al príncipe Mesías, aquel a quien todos los reinos se le darían, al Dios encarnado. Imaginen al Dios encarnado dejar que lo aprisionen, dejar que lo insulten, que lo escupan y que lo traspasen con clavos, sin decir ni una sola palabra. Cuando Jesús estaba sufriendo eso, no dijo, no me las van a pagar. Van a ver quién soy. Él simplemente cayó y aceptó el sufrimiento. Y a veces nosotros nos indignamos, no cuando la gente nos humilla, sino incluso cuando la gente nos dice nuestras verdades. Ni siquiera nos dicen mentiras. A veces son nuestras verdades, pero como no nos gusta, es nuestro ego que se inflama cuando creemos que nuestro nombre es humillado. Buscamos una aspirina para cada dolor, una separación para cada matrimonio, un distractor para cada niño malcriado. Buscamos una excusa para cada necesidad vista, otro hombro para el necesitado, o alguien más espiritual que pueda consolarlos, o alguien con más dinero que vaya, o alguien que tenga más tiempo que atienda. Pero todos estamos llamados a sacrificarnos. Aquí no hay nadie sin ambición, todos tenemos ambición. Nuestras actividades demuestran dónde están nuestras ambiciones. En este mundo no hay quien no tenga ambiciones. Todos tenemos y buscamos más. Aquí no hay quien se levante diciendo lo que tengo es suficiente, aquí me voy a quedar en mi casa. Tal vez lo puedan hacer un sábado, pero ya el lunes les recuerda el estómago que hay que buscar un poco más. La pregunta es si deseamos el reino de Dios sobre todas las cosas que nosotros deseamos, o nos conformamos con una vida más o menos cómoda. Al final de cuentas, nosotros no somos como los de la prosperidad, ¿no? Somos como aquellas iglesias que declaran, atan, desatan cosas y bienes materiales. Nosotros somos más espirituales, entre comillas. Pero la verdad es que nuestra actividad diaria nos demuestra que simplemente estamos conformes con la vida terrenal. Solo hay un camino: tener una ambición piadosa por ver el reino de Dios entre los hombres. Ese es el único camino. Dios manifestado entre los hombres. Es que Cristo ha muerto por nosotros. Desde el más avaro hasta el más ambicioso. Desde el más perezoso hasta el más lujurioso. Todos fueron puestos en la cruz por Él. Cristo es más que un ejemplo de humildad. Él es la salvación misma. Y si Él es la salvación misma, deberíamos desear nosotros que la gente se acerque a Él. Si Él es nuestro máximo tesoro, Él debería ser nuestra máxima ambición. Sentarnos a la diestra de Él. Deberíamos desear en todo momento estar en todo momento con Él. No solamente en la gloria futura, estar deseando que Él se sienta a la par nuestra, nosotros a la par de Él. Y que todos los demás tengan el mismo deseo. Si nosotros no tenemos ese deseo, si nosotros no tenemos el deseo de conocer más a Dios, de conocer más a Cristo, si nosotros no tenemos el deseo de que otros lo conozcan a Él, tal vez nosotros no lo conocemos. No conocemos el reino de Dios, o simplemente nos hemos perdido, que pasa mucho. Perdemos la ambición por Él. Debemos rogar a Dios este celo. Este celo producirá en nosotros humildad para servir a otros y para dar nuestra vida, para llevar a muchos al rescate por Él, por ellos. Señor, te damos gracias porque eres tú quien ha puesto eternidad en nuestro corazón y nos hace desear las cosas. Perdónanos si nos hemos desviado del camino, si hemos perdido nuestro objetivo, si hemos perdido el norte, si hemos perdido nuestra brújula espiritual. Si los placeres de este mundo, las vanidades, los proyectos, deseos que se acabarán, han tomado lugar en nuestro corazón, ayúdanos a tomar ejemplo de Jacobo y de Juan, quienes buscaban estar a la par tuya, Señor, en el reino.
quienes escuchando el mensaje de abandonar todo lo hicieron y estaban esperando la recompensa que tú prometiste. Te pido, Señor, que esa misma ambición esté en nuestro corazón, que consideremos las cosas que están aquí solamente como instrumentos, no como propósitos, que veamos nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestras pertenencias solamente como herramientas para buscar que todos conozcan de ti. Señor, si nosotros no deseamos más de ti, perdónanos. Si nosotros no deseamos estar a la par tuya, discúlpanos, Señor. Hemos perdido nuestro corazón, lo hemos contaminado. Nos hemos perdido, Señor, hemos estado enceguecidos. Quita de nosotros la venda, renueva el gozo que hay en nuestro corazón por ti. Te pido que cada uno pueda sentir ese mismo deseo de buscarte y de que otros te encuentren. Tú estás ahí disponible y dispuesto ante el pecador, que seamos nosotros los primeros pecadores que lleguemos a ti, para llevar a más a ti, que tu reino sea expandido aquí en la tierra, que tu nombre sea conocido por los demás, que tu gracia sea extendida a todos, que tu perdón sea recibido por muchos. Gracias, Señor, porque en ti hemos recibido ejemplos de humildad y el sacrificio. Ahora permítenos servir a los demás, desestimar nuestra propia vida para servirte a ti, para servir a los demás. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a terminar.